Con el código del predio no se paga, y con otro código. Y ahora allá en Quito, cuando... Entiendo por qué me está botando de la reunión. Ahora quiere pagar y no puedo sacar estos documentos. Te vas a dañar más que una visita. Problema va a ser. En el municipio le dicen que en el municipio no se paga, sino que se pagaba en un banco. Le dijo ella ahí en atención al tío, que es en un banco, pero tenía que darle un código, porque la vez que yo fui a mí me dieron un código. Ese código del predio no, otro código. Y con ese código... Pueden avisar si se está compartiendo la pantalla. Con ese código ahí yo fui, donde ahí en el municipio más acá abajo, dice, donde va a llegar a la malecón, no sé cómo es eso allá. No sale nada, ingeniera. Había un poco de también que solo se pagaban los precios. Ahí yo pagué con ese código. ¿Ah? Ya, del municipio, pero como hay muchos departamentos, así departamentos como allá, otro... Nada que se comparten, no ha cargado nada. Y ahí me dieron un código. Ahí sí. Me van a disculpar. Ahí sí se ve ya. Me van a disculpar porque no sé ahorita qué problema está sucediendo con la máquina. Está caliente. Está recalentado. Bueno, señores, continuemos. Quedamos en lo que era el electromagnetismo. ¿Qué entienden ustedes por electromagnetismo? No la llamado porque la estoy esperando, digamos, que la señora que va a comprar la casa la llame para ir a subir a Guayaquil y ahí Ahí en el texto dice que el electromagnetismo unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. Una sola teoría que relaciona el campo magnético, el campo eléctrico y sus respectivas fuentes materiales, lo que son corrientes, polarización eléctrica y magnética. Ya. ¿Y qué entendimos ahí cuando nos dice que unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos? ¿Cuáles son los fenómenos eléctricos y cuáles son los fenómenos magnéticos? Y los unifica en una sola teoría. Son las tormentas. ¿Ya? Los fenómenos eléctricos son las tormentas. Y los magnéticos me imagino que ha de ser la Tierra. Porque como dicen que la Tierra es un campo, es como un campo magnético que atrae, por eso es que a veces los rayos caen hacia la Tierra. No sé si será así. Cuando nosotros hablamos sobre el magnetismo, ¿quién más puede decir algo más? Gracias, señor Calisto. Con lo que dice el compañero Calisto, creo que esos serían fenómenos naturales, ¿sí o no? También puede haber de otros. Sí, otro tipo de fenómeno eléctrico. Ya sabemos cuáles son los fenómenos magnéticos, ¿no? Un cortocircuito. O sea, ¿Alguien más? Eso fue lo que la Ceci le falló, no haber pedido el número de ella. Profesora, si hablamos de fenómenos, serían los de la naturaleza, ¿no? O en general. Saquemos lo que son, cuáles son los fenómenos eléctricos. Como usted dice, un cortocircuito, o cuando se produce un arco eléctrico. Las tormentas. Claro ejemplo, que las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas también sí son fenómenos, pero esos son conocidos como que fenómenos naturales. Las tormentas eléctricas, como dicen, los rayos. Ahora, cuando hablamos nosotros los que dijimos que era el campo magnético. La Ceci solamente iba con por ejemplo, los campos la sobrina de hija de, ¿cómo se llama la señora? magnéticos. O sea, más fácil hago. ¿Qué relación hay entre el campo magnético y el campo eléctrico? ¿Qué relación existe?
Pero la CECI pensaba que el lenguaje era complicado. ¿Cuál será la relación De un trámite. O sea, una que sería que existe que los dos se tienen energía? Ya los dos manejan energía. El uno tiene energía que magnética que atrae, diga, y el campo L tiene. A ver, cuando hay un conductor. Hay un conductor, ¿no? Y por medio de ese conductor, pasa una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, a través de ese conductor, al pasar una corriente eléctrica, ¿qué sucede con ese conductor? ¿Qué se está creando a través de ese conductor? Cuando por ese conductor pasa una corriente eléctrica, ese conductor, ¿qué sucede con ese conductor? ¿Se energiza o no se energiza? Sí, se energiza. Porque está pasando una corriente, diga. Ya. Cuando ustedes tienen ese conductor va a tener una carga y esas cargas va a haber cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Cuando hay cargas, que las cargas son de igual signo, ¿qué sucede con esas cargas? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. ¿Por qué se repelan las descargas iguales? Se atraen. ¿Qué me acabaron de decir? Cuando son las cargas iguales, ¿qué sucede? Por ejemplo, le digo algo. Dígame. Me imagino que cuando uno conecta, digamos, un tomacorriente, para que pueda ver, por ejemplo, si usted tiene, digamos, una fase positiva, digamos, para que pueda funcionar un electrodoméstico a 110 necesita el negativo. Significa que ahí sí hay carga. Profe, yo creería que sería algo así. El magnetismo tiene otra clase de fuerza. Y con el ejemplo que dice Calisto, si yo en la parte electrónica una pata tiene energía y la otra no, ¿cómo sería? La cosa es que el positivo necesita un negativo para poder funcionar. Ya. Cuando usted me dice... 220 sí puede haber dos positivos. Ya. Cuando tenemos, como me dice usted, tenemos un artefacto que va a funcionar a una corriente de 110, ¿sí? Ya. Está atravesando por ese conductor una corriente de 110. Y alrededor de ese conductor, ¿qué aparece ahí? Sí, cuando por ese conductor está circulando esa corriente porque va a hacer funcionar ese equipo. Y como está circulando esa corriente, alrededor de ese campo eléctrico, ahí se va a formar, como dice la señorita Carla, se va a formar un campo magnético. ¿Por qué? Porque como el conductor está energizado, y está circulando una corriente de 110 voltios,
Entonces, alrededor de ese campo magnético, como ese campo magnético se energizó, va a aparecer ahí un campo magnético, ¿no? Se va a formar a través de ese campo eléctrico, aparece un campo magnético. ¿Por qué el campo magnético? Es el que va a hacer que la corriente comience a circular. Pues ese campo eléctrico se ha energizado, donde hay una circulación de una corriente. Por eso, pues, profesora, si hablamos de lógica, si hay algo que ya tiene un campo magnético y nosotros le inyectamos otra carga positiva, va a repeler, pues uno va a salir volando. No. Por eso nosotros estamos diciendo que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen, pero usted nos está diciendo al revés. Profe, yo creo que hay el campo magnético en un circuito cerrado, ya cuando está todo conectado. A ver. Porque yo me acuerdo en la teoría de carga eléctrica que nos dieron el año pasado, hasta con muñequitos nos dieron, que era cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Y cuando porque si, por ejemplo, a un circuito le conectamos dos patas positivas sin un negativo, el circuito se va a quemar. Claro, pues las cargas iguales se van a repelar. Pues, es que usted nos está diciendo al revés, pues, profesor. Pero yo le estoy diciendo que a través de... A ver, agarré el ejemplo que dijo el señor Calisto y dice que si ese artefacto es de una corriente de 110, ¿no? Algo así fue que usted dijo, va a circular esa corriente de 110 por ese conductor que va a funcionar ese equipo. Y al funcionar ese equipo que va, esa corriente que va a circular por ese conductor, se está alrededor de ese conductor, se está formando un campo magnético. ¿Por qué motivo? Porque ese conductor es de 110 y circula esa corriente de 110. De 110 voltios. Claro, pero sí, y para que pueda funcionar necesita el negativo y el positivo. Porque no pueden ir dos positivos o dos negativos porque jamás puede funcionar. Se va a repeler. Por eso estamos hablando del conductor. Ese conductor está circulando esas ambas corrientes, está circulando la corriente. Yo estoy hablando de la corriente que circula por ese conductor, es de 110. Y va a circular electrones, es verdad. Va a circular electrones. En ningún momento he dicho, la señorita Carla sí mencionó que dijo que las cargas iguales se van a repelar. Es verdad que cargas iguales se repelan. Es verdad que uno cuando un instrumento que para que funcione, si yo le voy a conectar en el mismo polo positivo, es lógico que el instrumento no me va a funcionar, el equipo no me va a funcionar, porque los dos los he conectado en el polo positivo. Y esas dos cargas que están en ese polo positivo es lógico que se van a repelar. Pero cuando yo hablo de un conductor y en ese conductor está habiendo una circulación de corriente de 110 voltios, entonces está circulando una corriente y las cargas verdaderamente son cargas diferentes. Por eso está habiendo la circulación de corriente porque la corriente está circulando. Si yo le voy a poner cargas iguales, se me van a repelar, o sea, no va a circular corriente por ese conductor. No se va a formar el campo magnético ahí. El campo magnético se forma cuando hay circulación, que circula la corriente por ese conductor. Entonces, campo eléctrico, cuando hay circulación, que circula la corriente. Al circular la corriente, se está produciendo un campo magnético porque hay
una circulación del que la corriente está circulando. Es lógico que circula corriente, el campo, hay dos cargas diferentes. Y se van a atraer. Otra pregunta, por favor. ¿O no está claro ahí? Ya está entendido yo, ingeniera. ¿Quién más, por favor? ¿Qué dice usted, señorita Corozo? Señorita Carla. Sí, profesor. Continuemos. Entonces dice que el electromagnetismo, esto nos demuestra que cuando un conductor es atravesado por una corriente eléctrica, entonces a su alrededor aparece un campo magnético. Observando el espectro del campo magnético, se puede apreciar que las líneas de fuerza toman la forma de circuitos concéntricos que se cierran a lo largo de todo el conductor. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo les hablaba de lo que era la arenilla del imán, ¿sí? Y encima poníamos una hoja de papel bond y abajo un clavo. ¿Cómo se atrae? Esa arenilla del imán atrae al clavo incluso a través de la hoja de papel. Y se ven la fuerza que ejerce una fuerza entre la arenilla del imán atrayendo ¿a quién? Al clavo. Entonces, aquí está la fuente que le dice, la fuente que tenemos, el positivo y el negativo. ¿Sí? Este amperímetro es el que va a medir la intensidad de la corriente que va a estar circulando por este circuito. La forma de la flecha que ustedes ven, esa es la fuerza que está ejerciendo esta arenilla del imán a través de ¿quién? Del clavo, que ustedes lo pongan hacia abajo y verán la fuerza de atracción que hay entre la arenilla del imán o el clavo o cualquier metal que ustedes pongan. Van a ver que esa arenilla de ese metal va a atraer, entonces está ejerciendo una fuerza. Ya. Otra de las formas que le decía que la fuerza toma una forma de un circuito concéntrico, que todas las fuerzas, ¿sí? van a lo largo de este conductor, que se van a ¿qué? A atraerse a través de este conductor en un circuito cerrado. Para determinar el sentido de las líneas de fuerza, de una forma sencilla, se aplica la regla de la mano derecha. O la regla del científico llamado de Maxwell. Y este dice que el sentido de las líneas de las fuerzas concéntricas al conductor es el que indicaría el giro de los dedos al abrazar al conductor, señalado por el pulgar, el sentido en el que circula la corriente. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta es la regla de la mano derecha. ¿Qué le dice? Que el sentido de las líneas concéntricas al conductor es el que va a indicar el giro de los dedos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, este giro de los dedos va el que está abrazando al conductor, ¿sí? Ese sería las líneas de la fuerza.
Y el pulgar es el sentido que va a circular la corriente. Ustedes se dan cuenta, este es el pulgar, ese es el sentido que va a circular la corriente. Lo restante de los dedos, eso significa que son las líneas de fuerza que va a haber en ese conductor. Y si ustedes sacan la conclusión que la intensidad del campo magnético desarrollado por el conductor depende fundamentalmente de la intensidad de la corriente. O sea, la intensidad de la corriente que va a fluir por este conductor, de eso va a depender lo que es el campo magnético. Entonces, una de las formas más sencillas para nosotros saber cómo va a circular la corriente y en qué forma se forma el campo magnético es a través del experimento que hizo Maxwell sobre la mano derecha. Entonces, como dice que a más intensidad de corriente, más intensidad será el campo magnético. Y vuelvo y repito, está el ejemplo que puso el compañero Calisto, ¿sí? Del conductor de 110 voltios para poder funcionar un equipo. Puede ser cualquier equipo que sea electrodoméstico, de una corriente de 110. Ese va a funcionar a 110. Y si nosotros le aumentamos a ese conductor, ya no sería de 110 voltios que va a circular por ese conductor, sino que sería uno de 220 voltios. Entonces, a mayor intensidad de corriente que va a conducir por ese conductor, mayor sería la intensidad del campo. O sea, ya no va a circular 110, sino que sería 220. Entonces, va a circular más corriente, la intensidad va a ser más fuerte, y más fuerte sería la intensidad del campo magnético. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, señores? No, ingeniera. Tenemos ahora lo que es la clasificación de las máquinas eléctricas. Cuando hablamos de lo que es la clasificación de las máquinas eléctricas, ¿en qué se clasifican las máquinas eléctricas? Señorita Corozo. ¿Quién me has conectado? No, profesora. Deme una clasificación de la clasificación de las máquinas eléctricas. Los señores que se han conectado, yo solamente tengo registrado a 6. ¿Quiénes son los otros? Tengo al señor... A ver. No sé si es el señor Miguel Pico o Gabriel Pico. Tengo a la señorita Corozo, el señor Carlitos. Es Gabriel Pico, profe, Gabriel Pico. Carla Quinche, Solís y Cedeño. Profesora, disculpe. Y aquí están 8 personas.
Yo tengo 6. Es que ¿Quién hace falta tomarle la asistencia, señor? Lozada, Valencia. Profesor. Disculpe. Valencia, profesor. ¿Valencia qué? Valencia Sánchez Stewart. ¿Quién más? Falta 1. Verá que la asistencia depende de ustedes. Aparicio José Daniel. Lozada. Sí. Profesora, tengo un pequeño inconveniente. ¿Quién me habla? ¿Quién? ¿El señor Lozada? ¿O quién es? Valencia Sánchez. A ver, ¿qué pasa, señor Valencia Sánchez? Profesora, lo que pasa es que yo trabajo y yo salgo justamente a las 6 de la tarde. Y para llegar a mi casa me demoro máximo 15 a 20 minutos. Ya, de ahí, señor Lozada. A ver, nosotros comenzamos a las 6. 6:20 si se puede conectar. ¿A qué hora se puede conectar? Profesora, más tardar a las 6:30. Lozada es el que me dice eso. Valencia Sánchez. Ah, perdón, Valencia Sánchez. Verá que dice a las 6:30. A ver, señor Valencia, deme una de las clasificaciones en que se clasifican las máquinas eléctricas. Profesora, ya para responder. A ver, señorita Corozo, como no me responde. Rotativa y estática. Ya, tenemos entre las máquinas rotativas y las estáticas. Entre las máquinas rotativas, señor Valencia, ¿cuál podemos hablar en las máquinas rotativas? Que están, esa pueden ser que están previstas de máquina, o sea, de movimiento giratorio. Esas son las rotativas. Y si hablamos de las estáticas, ¿de cuáles podemos hablar? De las estáticas, sería que no disponen partes móviles. ¿Y cuál sería esa? Esas serían las máquinas estáticas. Pero un nombre. Bueno, continuemos que ya tengo poco tiempo. En la clasificación de las máquinas eléctricas. Entre la clasificación de las máquinas eléctricas tenemos que es primeramente definamos qué es una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica es un dispositivo y este recibe una energía mecánica y la convierte en eléctrica. Por ejemplo, tenemos lo que son el generador. Es un dispositivo que recibe una energía eléctrica y la convierte en mecánica. Como por ejemplo, tenemos lo que es el motor. El transformador es otro dispositivo que se alimenta de un nivel de voltaje alterno y convirtiéndolo en otro de diferente nivel alterno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos que el transformador es un dispositivo que se alimenta de un nivel de voltaje alterno, convirtiéndolo en otro diferente nivel, pero también alterno. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Si bien ustedes recuerdan, hay transformadores que son transformadores reductores y transformadores elevadores. ¿Sí? Hay transformadores que elevan el voltaje
en un voltaje alterno, diga. Y también hay transformadores que reducen el voltaje en otro de diferente nivel. Ahora, cuando yo les digo que es un transformador elevador, si en la generación de la energía, la transmisión, que llega a una transmisión de 320 voltios, ¿sí? Llega a un transformador reductor, diga. O le voy a hablar de un voltaje un poco más, de menos voltaje, ya. Que hace una transmisión de 60